Hay cosas que tienen que ver, que están en mediación virtual, que son parte de las cosas que hay que hacer. Hay una peli que hay que ver, que es esta, eh, El nombre de la rosa, que aquí mm, ¿alguno de ustedes ya la vio? Yo la vi, profesor, hace años ya la vi. Ah, no, pero digamos, el enlace este que les puse, Ah, no, ese no lo he visto. bueno, fíjense si alguien se puede fijar, si en mediación les manda un enlace para verlo o no, entonces para pasarles el enlace o pasarles el video para que lo vean, porque es importante. De hecho, la otra clase vamos a sacar un Profe, rato para, perdón. es que, digamos, yo me intento meter a ese enlace Ujú. de ese video que está ahí, pero sale esa misma imagen de que ya, o sea, el video ya se retiró de YouTube, entonces ya no se puede ver ahí. Ok, entonces tenemos que, eh, bueno, ahora en la pausa, o mientras están haciendo el ejercicio, yo les busco otro enlace o les subo el video a un enlace de Drive para que la vean. Una Es, pregunta. perdón, sí. Esa sería para la próxima semana. Sí, la próxima semana vamos a hablar sobre la peli. Gracias. Este, y hay que verla porque también, igual que En Busca del Futuro, es parte de los materiales del curso. Eh, y además bueno, hoy vamos a hablar de Descartes. Eh, Aquí hay un video corto de 30 minutos de Fernando Sabater para que, para que les sea más, o sea, es un buen material de apoyo para, además de lo que leyeron y de lo que yo les voy a explicar ahora. Y ahora en la primera parte de la clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a pasar un video sobre, eh, sobre despertares, sobre una película y un libro. Bueno, primero es un libro que se llama Despertares, de Oliver Sacks, que es un neurobiólogo, y que ese libro se transformó también en una película que se llama Despertares, que es una película en la que trabaja eh, Robert De Niro y Robin Williams, una película de 1990, que narra una historia real, que es esta historia de... Bueno, no les voy a contar. Voy a ponerles el video y luego van a resolver la pregunta que está en la comprensión de la lectura, que en este caso sería más bien comprensión del video, pero igual tienen que llenarlo y bueno, hacer el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Entonces les voy a poner el video. Ok. Profe, esa película es para la próxima semana. ¿Cuál película? ¿Despertares o La- La Rosa? no, esa, la nombre de la rosa. Para la otra semana. Sí.
Entre 1917 y 1928 se produjo una grave epidemia de encefalitis letárgica, una grave enfermedad que mató a miles de individuos y dejó a los supervivientes en una especie de letargo permanente. Estos no podían hablar ni moverse y se hallaban en un estado de semi-inconsciencia del que parecía que nunca iban a salir. En los años 60, Oliver Sacks, empeñado en la teoría de que dichos pacientes tenían mucho en común con las personas que padecían Parkinson, suministró L-Dopa a los afectados, consiguiendo devolver la conciencia a dichas personas después de que algunos llevasen más de 40 años en este estado. Este neurólogo, aficionado también a la escritura, plasmó su experiencia en un libro que él titularía Despertares. El principal inconveniente de la levodopa es que deja de ser efectiva a los pocos años, incluso a los meses, con lo que la persona vuelve a su estado inicial. La principal ventaja es que despertaron al mundo y pudieron conectar de nuevo con él. La historia que se relata en el libro nos deja con un sabor agridulce, con una derrota del destino. Sin embargo, ¿mereció la vida para esas personas? Me pregunto si no es eso la vida. Despertar un instante para luego volver a dormir. Un breve lapso de conciencia en un eón. Un segundo en un océano de tiempo. Oliver Sacks creía que podía devolver todo eso a sus pacientes y dejó de considerarlos como muebles viejos que había que almacenar y mantener vivos. A la alegría desbordante del despertar surgieron sin embargo varios problemas. Sufrieron los problemas existenciales de seres que se habían encontrado muertos y de pronto estaban vivos, explicaba Sacks. Cuenta que entre sus pacientes de aquel verano había uno que reaccionó muy bien a la medicación y se recuperó fisiológicamente en 2 semanas. Sin embargo, tardó un mes en salir de la habitación y 3 meses más en atreverse a cruzar la calle. Tenía los hábitos de un enfermo, de un inválido, y tardó meses en asumir la identidad de una persona sana, comenta el neurólogo. A la alegría de la curación siguió la tragedia de unas personas que ya no tenían familia ni hogar. No existían redes que los sostuviesen. Nuestra labor como terapeutas va más allá de liberar a la persona de su dolencia, sino que es importante devolverle también la identificación con la salud, entendida esta como una percepción de uno mismo diferente a la ausencia de padecimiento, refiriéndonos a un estado con una entidad propia. No significa la ausencia total de síntomas, sino una correcta gestión de los mismos. Pensamos a menudo que padecer un trastorno de ansiedad es un signo indicativo de que estamos enfermos y revela que hay algo erróneo en nosotros. Esto lleva al paciente a pelearse aún más con el problema, agravándolo en ocasiones. Dejar de tener agorafobia no es solamente dejar de padecer síntomas, sobre todo es dejar de considerar que la agorafobia es mi esencia y lo que me define. Ok, este es el video que también está en mediación por si quisieran volver a verlo. Y la pregunta, que es una pregunta muy sencillita, que tienen que responder después de ver el video, es la siguiente. Después de ver el video sobre la película Despertares, respondan. ¿Cómo sabemos que nuestra vida no es un sueño? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo sabemos que no nos está pasando eso mismo que le pasó a las personas que aparecen en el libro Despertares? ¿Se entiende? Profe, yo vi ese video hace rato y me puse a contestarme eso, la verdad.
Bueno, pues eso es lo que tienen que discutir. ¿Cómo saben que sus vidas no son como las de los pacientes de Despertares? ¿Cómo saben que no llevan 25 años dormidos? Esa es la pregunta. Y vamos a pasar a los cuartos. Y vamos a dar 20 minutos. 20 minutos, ¿sí? Para que respondan. Y vemos cómo resuelven el problema. Entonces, está ahí. Adelante. Daniela, Derek, Mike y Priscila. ¿Cómo saben que no están en un sueño? Profe, según nosotros, por el razonamiento, porque somos seres pensantes. ¿Cómo así? Profe, tal vez el hecho de que, bueno, a diferencia de esas personas que salían en el video, ellos no fueron capaces como de razonar o pensar hasta el momento en que despertaron o se curaron, por decirlo así, y tal vez solo el simple hecho de que nosotros podamos hacernos esa pregunta de ¿estamos o no estamos en un sueño? Es como lo que nos diferencia, lo que nos hace razonar. Entonces, tal vez como por ahí, porque no es como que podamos saber así a simple forma que estamos o no estamos en un sueño, pero eso es como lo que nos da pequeñas pistas de que estamos en una realidad. Oh, muy bien. Y Daniela Natalia de Joylin. Bueno, profe, nosotros más o menos ahí comentamos. Bueno, vimos que en el video se hablaba como de devolver la conciencia a los pacientes, en este caso, bueno, que ellos despertaran al mundo y que pudieran conectar de nuevo con él. Además, también se ve que estos empiezan ya después de que despiertan y empiezan a volver en sí, a tener problemas existenciales y a tener también una percepción de lo que era la vida de ellos antes, digamos, de entrar como en este sueño, por así decirlo. Entonces, que en relación a esto, nosotros consideramos que nuestra vida no es un sueño porque estamos conscientes, porque somos capaces de percibir lo que nos rodea, de dudar de ello y además de cuestionarnos. También podemos plantearnos problemas existenciales y tener una percepción de nosotros mismos, como en el caso de estas personas, digamos que ya cuando despertaron tenían como esa percepción ya de lo que era la vida de ellos en ese momento. Muy bien. Eric, Gretel, Jimena y Kesby. Profesor, bueno, nosotras coincidimos en que no estamos en un sueño porque podemos conectar y relacionarnos con el mundo. Eso porque en el video se hablaba de que cuando ya empezaban a despertar, entonces conectaban con el mundo y tenían un lapso de conciencia. Entonces decidimos de ahí partir de que nosotros podemos conectar y nos relacionamos con el mundo y así también pensamos y a través del pensamiento nos surgen dudas y existimos, o sea, somos seres conscientes. Ok, y Emily, Francine, Melina y Paulina. Profe, bueno, nosotros estuvimos como discutiendo entre nosotros, ¿verdad? Y llegamos como a la conclusión de que nosotros podemos determinar, digamos, que no estamos en un sueño porque tenemos como que el poder de cambiar nuestro propio curso de vida, digamos, mediante las acciones que son conscientes y las cuales no son posibles de realizar, digamos, a través del sueño. Y lo relacionamos con, vimos que en el otro video que usted había puesto, mencionaba algo de que Descartes decía que se puede dudar de todo menos de la duda que se tiene. Entonces es como la certeza de la duda que permite reconocer esa realidad que estamos viendo. Digamos, el hecho de que nosotros podamos dudar de que si estamos o no estamos en un sueño, nos hace ver como la realidad, digamos, como esa certeza de esa duda. Bien, Joana, Milagros, Viviana y Wendy.
Profe, la misma idea también de que podemos saber que no estamos en un sueño porque tenemos esa capacidad de dudar, digamos, de las cosas, de la existencia, de todo, y nos parecía muy interesante porque de hecho estábamos comentando que, por ejemplo, en la lectura de Descartes veíamos que él decía que había que desligarse como del cuerpo, de los ojos, de las manos, ¿verdad? Y que más bien entonces había como que basarse en que la razón era eso de pienso y luego existo, digamos, de que nuestro pensamiento, nuestra conciencia era lo que nos determinaba como que estábamos aquí. Bueno, el profesor recibió una lección de humildad en este caso, porque según yo iba a ser muy polémico y que iban a dar muchas vueltas en la respuesta y todas respondieron muy bien. Todo el mundo parece que trajo la lectura hecha y muy bien, felicidades al grupo, porque no, según yo iba a ser muy divertido y muy polémico que se pusieran a dudar si vivían en un sueño o no, pero parece que traían Profe, la lectura hecha. póngase contento, profe, porque Sí, 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 está muy bien, lección de humildad. por ejemplo, en nuestro grupo nos estamos replanteando toda nuestra existencia, no tanto por lo del sueño, pero también lo como estamos tomando en cuenta la lectura de Descartes cuando hablaba de Dios, de la existencia de Dios. Y yo siento que eso fue como un punto como de contradicciones muy fuertes, ¿verdad? Y de que literalmente lo replantea uno todo porque digamos, aunque creamos en Dios o así, ¿verdad? Él viene y nos como que da su justificación de que Dios existe porque nuestro pensamiento, digamos, traemos eso como que incorporado de que Dios existe, ¿verdad? Y que necesitamos creer que como somos seres imperfectos, necesitamos creer en alguien perfecto. Él mencionaba ahí en la lectura, entonces, no sé, como que hace como muchas contradicciones porque uno dice, ok, pero cuando uno no nace con la idea de que alguien, o sea, usted con un año usted no va a pensar que existe Dios, sino que es algo que a usted le dicen. Entonces es como, no sé, como interesante, pero me quedó como esa duda, no sé. Claro, claro. Sí, bueno, te la puedo responder de una vez o podemos ver en el despliegue del curso. Pero sí, para Descartes es, digamos, la idea de Dios no tiene por qué ser autoevidente, tiene que estar fundamentado, tiene que haber una fundamentación de por qué. Y hay varias vías por las que él llega hasta ahí. Y en Descartes es una idea innata, una cosa que está innato en la razón, porque tiene que ver con, bueno, esto que vos decís, que es, nosotros somos criaturas imperfectas y por lo tanto necesitamos de la idea de la perfección, pero también de la perfección, perdón, pero también por la lógica del pensamiento, que es, si podemos pensar que existe un ser perfecto, parte de las características de la perfección es su existencia, porque sería muy raro que pudiéramos pensar en un ser perfecto y una de las características obvias de algo perfecto es que existe, porque si no, ¿cómo sería perfecto? Y bueno, hay varias vías, ¿verdad? Para hablar de eso. Pero nada, muy bien. Este, inesperado resultado, pero muy bien, me alegra mucho que hayan traído la lectura. Es una lectura que, bueno, inclusive por lo que mismo Wendy me señaló, es una lectura, no es sencilla, ¿verdad? Es densa y hay que leerla con calma, pero voy a irles presentando un poco de qué trata la lectura de Descartes. Eh, y bueno, y si tienen dudas me detienen, ¿verdad? Porque yo lo que iba a hacer la clase de hoy es, bueno, explicarles quién es este señor Descartes y por qué es importante y por qué hay que leerlo. Pero si tienen dudas, porfa me dicen, ¿verdad? Me detienen. Porque yo pensé que esta parte iba a durar un poco más. Entonces, Descartes, ¿verdad? Descartes nace entre 1596
y muere en 1650, es decir, hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué hay que leerlo? Porque si usted le pregunta a cualquier persona que haya estudiado filosofía o historia del pensamiento y le pregunta ¿cuándo empieza la filosofía moderna? Todo el mundo le va a decir, empieza con Descartes, ¿verdad? Es como una figura que es muy importante en la historia del pensamiento y todo el mundo le ha reconocido ese lugar, digamos, fundamental. Es un autor que se le reconoce dos cosas que son muy importantes. Uno, va a señalar ya claramente un momento en el que la ciencia se vuelve una forma central del conocimiento, ¿verdad? Por eso es muy importante que vean, de hecho hubiera sido muy bueno que lo hubieran traído visto, pero creo que ahora, después de leer a Descartes, puede ser que les guste más traer vista el nombre de la rosa, ¿verdad? Porque el nombre de la rosa es una película de 1986 de Jean-Jacques Sanot, que es el mismo director de En busca del fuego, pero está basado en una novela de Humberto Eco, que se llama así, se llama El nombre de la rosa. Y narra la historia de un crimen en una abadía medieval en 1384. Creo que está ubicada la novela. La peli, estoy seguro que les va a gustar mucho. La novela, si tuviéramos más tiempo y el curso no fuera tan corto, les juro que los ponga a leer la novela, pero es una novela un poco larga, entonces no se las puedo poner a leer. Pero si alguna vez tienen chance, vayan a la biblioteca, pídanla, estoy seguro que les va a gustar mucho la novela. Y ahí uno puede ver, digamos, Humberto Eco ahí está retratando en una forma estética lo mismo que se le reconoce a Descartes, que es el surgimiento, digamos, de la conciencia moderna, ¿verdad? La conciencia moderna, la importancia de la ciencia, del pensamiento científico y la importancia de lo que se le llama la subjetividad. La subjetividad, que esta es una palabra que también se usa mucho en trabajo social, ¿verdad? El problema de la subjetividad, el problema del sujeto, ¿verdad? Del yo. Bueno, y entonces, ¿y qué había antes entonces de Descartes? Vamos a ver qué había antes de Descartes, ¿verdad? Descartes es un autor que está preocupado, y esto es importante también para ustedes, sobre todo por lo que se llama la epistemología. Que esto, ustedes ya llevaron un curso en segundo sobre esto, de epistemología del trabajo social, por lo tanto, y bueno, y esto va a ser también un tema para ustedes dentro de 2 años, cuando empiecen a hacer su tesis, ¿verdad? Porque esta es una pregunta sobre el método y sobre el conocimiento. O sea, esto es lo que más le interesa a Descartes, ¿verdad? La epistemología, el método del conocimiento. No es un autor como que haya construido un gran sistema o que ya de antemano como las pautas para decir, bueno, esto es el mundo, esto es el hombre, esto es el alma, ¿verdad? Funciona así, sino que es una pregunta bastante más sencilla, que es, ¿cómo puedo yo tener certeza de la verdad? Y es decir, es obvio que la verdad existe, ¿verdad? Es decir, que hay cosas que son verdaderas y que son falsas, ¿verdad? Si ustedes, que es la forma en la que el profesor le explica a Descartes a su hija, ¿verdad? Si ustedes van a la despensa y uno le dice, ahí en esa lata están los helados, y uno abre los helados y no hay helados, sino que hay frijoles congelados, uno dice, claro, esto es una mentira, eso no es verdad. En esa lata no hay
helados, que es uno de los grandes momentos traumantes de cuando uno es pequeño. Es obvio que hay opiniones que son más adecuadas a lo real y otras opiniones que son falsas, ¿verdad? Pero el problema es cómo puedo estar seguro yo de eso, ¿verdad? Que para ustedes, como científicas sociales, futuros científicos sociales, es una gran pregunta, que es cómo puedo estar yo seguro de algo que estoy afirmando, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar seguro de decir, en mi barrio hay un creciente problema de desigualdad, ¿verdad? O el cantón de San Ramón, o en el cantón de Palmares, o en el cantón de Grecia, hay un creciente problema de desigualdad social. Así como, ¿cómo puedo saber que eso es verdad? Entonces, aquí está el problema de la epistemología, del método, del conocimiento. Ustedes recordarán por las clases de segundo año, cuando entraron a la universidad con su mochila llena de sueños e ilusiones a la U, y entraron a primer año. Epistemología significa ¿qué significaba? Nadie. Profe, como conocimiento, algo así. Episteme es conocimiento. Y la otra palabra es logos, ¿qué es? Científico, no, nada que ver. No, logos, ¿qué es? Logos. Como en biología. ¿Ah? Como el estudio del conocimiento, profe, algo así. El estudio del conocimiento. Logos es estudio, ¿verdad? Episteme es conocimiento. ¿Verdad? Logos es conocimiento. También se puede traducir así. Entonces, epistemología es el estudio del conocimiento. El estudio de cómo es que conocemos. ¿Verdad? La pregunta que hace él es eso. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo podemos saber que algo es verdad? ¿Cómo podemos saber? Porque ahí ustedes vieron si no, tienen que ver el video de Sabater, ahí está un poco explicado. Hay una cosa que es como biográfica de Descartes, que parece que él tenía pesadillas de adolescente, como muchos adolescentes. No sé si ustedes tienen problemas de pesadillas, pero es normal cuando uno es adolescente. No es normal, digamos, pasa. Hay gente que tiene como más pesadillas que otras personas. Y normalmente está asociada a la dieta, por cierto. Entonces no coman pesado antes de dormir, si no quieren tener pesadillas. Él tiene una pesadilla de qué pasa si hay un demonio maligno que le cambia todas las cosas a uno. O sea, qué pasa si hay un demonio que quiere que uno solo vea cosas falsas, ¿verdad? Y eso, que es un sueño, se transformó en una pregunta para él, que es, ok, ¿cómo sé que todo lo que estoy viendo no es falso? ¿Cómo sé que ese sueño que tuve no es verdad? Esa es la pregunta. Entonces, intentando responder eso, va a desarrollar sobre todo la epistemología, la teoría del conocimiento. Descartes se le llama, la tradición que él tiene es, porque está clasificado, es parte de una tradición racionalista, se le dice, que tiene que ver con razón, obviamente, ¿verdad? Y eso se opone, que quiere decir que la principal facultad para conocer lo real es la razón. Ah, bueno, antes de eso, tenía que haberles explicado otra cosa. Esta palabra método, que es muy importante porque luego ustedes verán este año ya tienen que hacer informes ustedes están en tercero. Sí, ¿verdad? Tienen que hacer informes de la práctica en tercero, o no tienen que hacer informes, no estoy muy seguro. Los planos de campo, profe.
No, pero los cuadernos de campo no son de segundo, no tienen que hacer un informe final. No les piden como una metodología en el informe. Lo que se hace ahorita, digamos, en ese primer semestre es cuadernos de campo y un diagnóstico. Ajá, un diagnóstico de la comunidad en la que vamos a trabajar. Y en segundo semestre se hace un programa o proyecto o algo así que es como de intervención. Y en ese segunda parte no les piden metodología. O eso es hasta cuarto. Ahora tengo una confusión de que les piden en tercero y que les piden en cuarto. En este no les piden metodología. Ni idea, profe, la verdad. Bueno, tal vez estoy confundido. Bueno, pero lo que estoy seguro es que se los van a pedir. No estoy seguro si ahora o el próximo año, pero se los piden, ¿verdad? Y también para la tesis, ¿verdad? Entonces, digamos, es una palabra que se van a seguir topando en su vida, ¿verdad? Entonces, método, eh, uy, suena. ¿Qué está pasando? Hola, ¿me escuchan? Profe, Sí, les profe, sí se escucha, pero no se ve. Ya se ve la pantalla. ¿Ya se ve o no se ve? Sí, ya se ve. Ya Ok, se quitó. yo sí, es que no sé, algo pasó. Método es camino. Métodos, camino. Es decir, el método quiere decir cuál es el camino que usted va a seguir para saber algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Y en cualquier pregunta de investigación, en cualquier pregunta eh, sobre lo real, sobre la vida, uno tiene que desarrollar un método, un camino, ¿verdad? Es decir, si yo quiero saber si, no sé, si mi prima tiene novio nuevo, entonces, o si mi primo tiene novio nuevo, entonces yo voy a desarrollar un método para saber eso, que es, voy a preguntarle a mi tía, voy a preguntarle a mi primita pequeña que siempre está muy enterada. Si ninguna de las dos sabe y me puede dar la razón, entonces me voy a quedar esperando a la salida del colegio para ver si lo veo. Si ninguna de esas tres formas sigue, entonces voy a revisarle el diario a ver si tiene algo en el diario escrito, ¿verdad? Digamos, eso es una investigación obviamente muy noble, la que he decidido poner de ejemplo, pero tiene una metodología adecuada, ¿verdad? Porque sigue un camino para saber lo que quiere saber, ¿verdad? Entonces puede ser una investigación que se considere poco ética, pero tiene una metodología adecuada. Eh, en otro mejor ejemplo, ¿verdad? Si ustedes lo que quieren es, eh, no sé, demostrar eh, que, que desde que la plantación de piña está en el pueblo, hay un aumento en los casos de cáncer gástrico en el pueblo, entonces tienen que ver con qué método van a demostrar eso, ¿verdad? Nada más no pueden afirmarlo. Pueden afirmarlo, pero luego les van a preguntar, bueno, ¿cómo usted sabe que eso es verdad? Que no está relacionado con otra cosa. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que desarrollar es, bueno, voy a hacerlo con este método, con este camino, ¿verdad? Entonces, toda pregunta, toda hipótesis necesita de un camino para resolverse, de un método, ¿verdad? Y a veces el método, el camino, no está bien, ¿verdad? O es demasiado enredado, demasiado complicado, gasta demasiada energía para poder resolverlo, ¿verdad? Como todo camino, ¿verdad? Es decir, si yo quiero ir de San Ramón a San José, ¿verdad? Hay que seguir un camino, que todos ustedes me dirían, profe, si yo quiero ir de San Ramón a San José, bajo al centro, me subo en el bus me lleva directo, me deja ahí en la sabana y de la sabana tomo otro bus y ya llego al centro, ¿verdad? Ese es el camino. Y yo les diría, no, yo voy a subir hasta la frontera norte, de la frontera norte bajo en barquito hasta Limón, de Limón cruzo en medio de las montañas a Punta Arenas, de Punta Arenas llego
por Punta Arenas hasta el subo todo Punta Arenas y de Punta Arenas tomo un bus para llegar al centro. Y también puedo llegar así al centro de San José desde San Ramón. Y ustedes dirían, sí, va a llegar, pero el método no sirve porque es demasiado engorroso, demasiado largo, demasiado enredado, cuando lo puede hacer más sencillo, ¿verdad? Y en todo ese camino puede ser que no lleguen porque, qué sé yo, porque el barquito es más fácil que se arruine que un bus, porque puede ser que pierda las conexiones, porque puede ser que se pierda, porque nada más hay zonas ahí que son muy poco pobladas. Entonces el método tiene muchos problemas, el camino tiene muchos problemas. Entonces en ciencias sociales eso es muy importante, la discusión sobre el camino, sobre el método con el que usted va a conseguir sus objetivos, ¿verdad? Descartes es un hombre que está muy preocupado por eso, por el problema del camino. Y se le considera por eso tan importante para la filosofía moderna, ¿verdad? Porque es un hombre que se va a preocupar por esto, por la razón, ¿verdad? Y es la única forma de conocimiento posible. No habíamos dicho que existen otras formas de conocimiento, por ejemplo, los sentidos, pues, conocimiento, la intuición, habíamos dicho que es otra forma de conocimiento, el conocimiento que viene de la poesía, el conocimiento poético es otra forma de conocimiento. La fe es un sentimiento en realidad, pero digamos también podría ser una forma de conocimiento. Entonces, ahora que veo que el grupo anda así muy sharp y muy con sus lecturas hechas, ¿cuál es el problema que le ve Descartes al sensualismo, a los sentidos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de decir, yo sé que esto no es un sueño, porque, por ejemplo, si hago esto, me duele, ¿verdad? Me golpeo con el celular y me duele, y eso confirma que esto no es un sueño, porque en los sueños las cosas no duelen. ¿Cuál sería el problema de ese razonamiento para Descartes? O sea, ¿cuál sería el problema de decir, nosotros podemos saber que esto es un sueño porque tenemos nuestros sentidos, ¿verdad? El tacto, el olfato, el oído, y eso es lo que nos permite saber que esto no es un sueño. ¿Cuál sería el problema de ese argumento? Profe, creo que era porque él decía que uno podía imaginarse eso, digamos, que uno podía imaginarse como el calor o el frío, o también había algo que él decía, por ejemplo, que no sabíamos si el frío era la ausencia de calor o si el calor era la ausencia de frío. Entonces, como que él decía como que uno podía imaginarse eso, entonces no podemos saber si en realidad uno puede confiar en nuestros sentidos para saber que las cosas son reales. Claro, muy bien, muy bien. Claro, aparece el problema de la imaginación, ¿verdad? Aparece un primer problema, que es la primera objeción a los sensualistas. Sensualistas se le dice a quienes defienden que el criterio de verdad son los sentidos, por oposición a los racionalistas, ¿verdad? Que sostienen que el criterio de verdad sería la razón, ¿verdad? Claro, como dice Wendy, está el problema de la imaginación. Habría un problema previo a la imaginación, que sería de que nuestros sentidos nos engañan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy normal que uno vea cosas que no están ahí, ¿verdad? Como las ilusiones ópticas. Yo no sé si han visto, ustedes son gente muy joven, entonces seguro no les parece tan divertido eso. Pero, por ejemplo, cuando yo era adolescente, a mí los actos de magia me gustaban mucho cuando era niño y cuando era adolescente, o sea, los espectáculos de magia me gustaban mucho. Eso era pues obvio antes de que cuando el mundo todavía era analógico y no era digital. Pero los espectáculos de magia están basados todos en ilusiones ópticas,
¿verdad? En hacerle creer a uno que hay una cosa que tiene un tamaño y tiene otra. Hacer una cosa que parece que está ahí y no está ahí. Creer que una cosa va a desaparecer, pero en realidad no ha desaparecido. Es decir, nuestros ojos con mucha facilidad nos engañan, ¿verdad? Piensen en una cosa. A nosotros nos parece que la luna está más cerca que Guanacaste, ¿verdad? Uno ve porque uno dice, yo puedo ver la luna y no puedo ver Guanacaste. Por lo tanto, la luna debería estarse más cerca que Guanacaste. Y no es verdad, es al revés, ¿verdad? Uno puede ver la luna, pero porque es muy grande. Pero en realidad la luna está más lejos de donde uno está que Guanacaste, aunque uno no pueda ver Guanacaste a simple vista, suponiendo que ninguna de ustedes está en Guanacaste. Profe, o también la idea de uno como cuando estaba chiquitillo que iba en carro o así, y entonces uno volteaba a ver el cielo y usted miraba la luna y decía, la luna me sigue. Claro, ese es otro ejemplo, ¿no? La luna lo está siguiendo a uno, ¿verdad? Hay muchas cosas que, digamos, en las cuales los sentidos fallan, ¿verdad? Hay ilusiones y también hay alucinaciones. Los sentidos pueden alucinar, ¿verdad? Ojalá que a ustedes no les haya pasado nunca, pero supongo que ustedes saben, digamos, cuando uno tiene una fiebre muy alta, los sentidos alucinan, ¿verdad? O sea, la gente empieza a decir tonterías, empieza a ver cosas que no están ahí, ¿verdad? Y a sentir cosas que no están ahí. Entonces, los sentidos no son de fiar, ¿verdad? Para poder saber que algo es verdadero, porque los sentidos lo engañan mucho a uno. Y además está, como dice Wendy, el problema de la imaginación, que es que los sentidos no solo le engañan a uno, sino que además la imaginación puede mezclar los sentidos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros nos podemos imaginar un dragón, aunque nunca lo hayamos visto, ¿verdad? Porque hemos visto un lagarto y hemos visto un pájaro y esas dos cosas que hemos visto las podemos mezclar y tener la idea del dragón, pero no existen, ¿verdad? Es decir, podemos imaginarnos cosas, imaginarnos situaciones. Entonces no son de fiar, ¿verdad? La intuición, yo no sé si habíamos hablado de esto aquí o ya lo habíamos hablado en la clase. Habíamos dicho qué es la intuición. No. Sí, profe. ¿Sí? Es un conocimiento que uno sabe que tiene, pero no sabe cómo lo tiene, ¿verdad? Es como los campesinos cuando dicen, ya va a llover, y llueve, ¿verdad? Y uno les pregunta, ¿por qué? Y dicen, no sé, porque se veía que iba a llover, ¿verdad? Es decir, saben que tienen el conocimiento, lo pueden usar, pero no saben explicar cómo es que lo consiguieron, ¿verdad? Entonces, para Descartes, lo que podríamos decir que es más importante es justamente la razón, ¿verdad? El pensamiento. No es el primero que desarrolla esa idea, ya antes de él había por lo menos dos autores clásicos de filosofía que habían tenido una idea parecida a la de él, nada más que como que no la habían desarrollado tanto y como que Descartes se vuelve más popular. Ahora todo el mundo, o sea, todo el mundo cree que eso es como Descartes. Pero Aristóteles, un señor que se llama Aristóteles, que es muy importante en la historia de la filosofía, y otro señor que se llama San Agustín, habían tenido ideas similares, ¿verdad? Aristóteles, por ejemplo, había dicho que cuando realizamos cualquier acción, incluyendo la acción de pensar, somos conscientes de nosotros mismos y por lo tanto somos conscientes de nuestra existencia, ¿verdad? Cualquier cosa que hacemos, mover un plato, mover un vaso, pensar, somos conscientes de que lo estamos haciendo y por lo tanto también somos conscientes de nuestra existencia. Y San Agustín decía que de lo único que podemos estar seguros es que existimos, porque incluso si nos equivocáramos, incluso si fuera un error,
es una demostración de que existimos. ¿Por qué? Porque para equivocarse hay que existir. Solo los existentes, solo las cosas que existen, solo las personas que existen se pueden equivocar. Si alguien no existe, no se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, el error, la equivocación, es una garantía de existencia, ¿verdad? Descartes va a ser el que se hace famoso diciendo pienso, luego existo, que es como así, como frase de Hallmark famosa. Aunque en realidad, como ustedes vieron en las meditaciones metafísicas, ahí no usa pienso, luego existo. Utiliza soy, coma, existo. Que es más, creo que es más preciso. Así, pero la que se volvió famosa es esa, pienso, luego existo. Es como si fuera una deducción. Pero en realidad es eso, ¿verdad? Tiene que ver con la idea de que pienso y por lo tanto luego es una demostración de que existo, que es la forma en la que ustedes resolvieron, por cierto, muy bien, la garantía de que no estamos en un sueño. Son las 2:15. Vamos a hacer la pausa temprano para regresar. Entonces vamos a continuar con Descartes y su importancia. Hay un argumento que ustedes ya vieron, que es el argumento del demonio maligno, pero tal vez hay que darle un contexto, ¿verdad? Que es, bueno, Descartes se le reconoce que es parte o surge en el camino del surgimiento de lo que se llaman las nuevas ciencias, ¿verdad? ¿Qué son las nuevas ciencias? La física, la química, la biología, en ese tirón luego, inmediatamente después, las ciencias sociales, que es lo que ustedes estudian. ¿Por qué? Porque antes el saber fundamental es un saber que se llama teología, que ustedes van a ver en El nombre de la rosa, o otro saber que se llama la filosofía especulativa. No es el único nombre propio importante asociado al surgimiento de las nuevas ciencias. Antes de que él está un señor que se llama Copérnico, que si ustedes vieron Ágora, que es otra de las películas que está ahí para ver, es el que descubre la teoría heliocéntrica, ¿verdad? Pero fíjense que en este momento, y esto es importante, este proceso en el que las ciencias se transforman en la forma fundamental del conocimiento, necesitó de mucho tiempo y todavía hasta nuestros días no se ha terminado de resolver ese problema porque entra en contradicción, digamos, con la visión teológica del mundo, ¿verdad? O con una cosa que se le puede llamar el literalismo bíblico. Copérnico publica una cosa que se llama la revolución sobre los órdenes celestes, sobre la revolución de los cuerpos celestes, pero lo publica de una forma muy graciosa porque él ahí desarrolla la idea de que no es la Tierra la que gira, la que es el centro del universo, del sistema solar, sino que es el Sol el que está en el centro del sistema solar y la Tierra gira alrededor del Sol, que es contrario, por cierto, a lo que dice la Biblia. Pero como sabe que va a ser un problema con la iglesia, dice, yo escribo esto, pero públiquenlo hasta que me muera, ¿verdad? Entonces, el libro es publicado hasta que después de que Copérnico se muera. Y también otro señor que se llama Galileo, que tiene una relación con Descartes.
otro señor que se llama Newton, que es el descubridor de la física moderna, y bueno, y Descartes. Y hay varios nombres propios más ahí, pero digamos estos son algunos. Descartes escribe un tratado que se llama el Tratado de la Luz, el Tratado sobre el Mundo, siguiendo las conclusiones de Galileo, pero luego decide publicarlo por partes, también preocupado por el ataque que puede recibir de parte de la iglesia. Entonces, digamos, es un periodo de lucha ideológica que va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Pero, digamos, estos autores, Bacon, Descartes, son autores que están preocupados por eso, por el método científico, por el problema del método científico. El problema es cuál es el camino para conocer las cosas. Y Bacon, antes que Descartes, había descubierto algunas cosas que siguen hasta nuestros días. Por ejemplo, para Bacon el método científico tenía que ver con la realización de experimentos. Esto es muy importante para ustedes. Por ejemplo, el profesor hace muchos experimentos con ustedes. El de hoy no salió tan bien como yo esperaba, o tal vez salió demasiado bien, muchísimo más bien de lo que yo esperaba. Pero el experimento es un ejercicio controlado, ¿verdad? Eso es un experimento. Y sirve para saber que en las mismas condiciones uno va a tener los mismos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago muchos experimentos con ustedes, experimentos pedagógicos, porque como es una situación controlada, yo espero que al final del experimento el resultado me dé parecido, ¿verdad? O igual. Entonces, eso para el pensamiento y para la investigación, eso es muy importante, digamos, la construcción de experimentos, es decir, de situaciones controladas que resguardando las mismas situaciones, ¿verdad? Los mismos protocolos, tendrían que dar un resultado igual, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes puede ser que estén pensando en realizar algún experimento en el trabajo comunitario, ¿verdad? Es decir, alguna situación porque quieren provocar algún tipo de debate que controlando las variables les va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, eso sería la experimentación, ¿verdad? Luego está la observación minuciosa, muy obvio. Y finalmente, el razonamiento deductivo. Que eso yo no sé si se los han explicado alguna vez. Un razonamiento, tal vez sí, pero si no, lo repito. Hay dos tipos de razonamientos. Un razonamiento que se llama deductivo y un razonamiento que se llama inductivo. Un razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una rosa roja y en el otro jardín hay una rosa roja y en el otro jardín hay una rosa roja y así, uno puede decir, esto es pensamiento inductivo, que todas las rosas son rojas, ¿verdad? Es decir, es un pensamiento que dice, en este caso sucede, en este caso sucede, en este caso sucede, por lo tanto parece que en todos los casos sucede. ¿Cuándo se falsea esta forma de razonar? Cuando aparece una rosa blanca. ¿Verdad? Es un razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Por ejemplo, un razonamiento deductivo es cuando uno dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal.
¿verdad? Este es un conocimiento deductivo, ¿verdad? Es una frase general, una explicación general, donde cada uno de los particulares calza dentro de esta definición general, ¿verdad? Es un razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, ¿verdad? Que es muy útil también para saber qué tipo de razonamiento está haciendo uno, si deductivo o inductivo. Pero Bacon estaba más preocupado por los efectos prácticos de sus investigaciones, ¿verdad? Descartes está muchísimo más preocupado por incrementar el conocimiento y la comprensión del mundo. Y para eso lo que quiere es responder la pregunta, ¿es posible conocer con certeza algo? Porque lo que quiere es liberar a las ciencias del escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es una corriente filosófica que defiende que no tenemos criterios para conocer algo. Escépticos significa la duda. O sea, que al final dudamos de que si el conocimiento que tenemos del mundo es certero o no. Y lo que Descartes quiere hacer es justamente liberar a las ciencias del escepticismo, es decir, construir un conocimiento del cual no se pueda dudar. ¿Verdad? Eso es lo que él quiere hacer. Tener un conocimiento fundamentado del cual no se pueda dudar. Y eso es lo que va a hacer en las meditaciones metafísicas, eso es lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Tiene unas características el texto que ustedes leyeron, que está escrito en primera persona, supongo que ustedes lo notaron, y tiene la habilidad, digamos, el estilo retórico, de que guía al lector hasta llegar a la verdad. Digamos, este es el método que escoge Descartes. Ese tipo de método se llama método socrático. Por Sócrates, que es otra de las grandes figuras de la filosofía, que desarrolla este método que él le llama la mayéutica, que es un método de que el conocimiento se adquiere a través de preguntas y respuestas. Es decir, uno no afirma, digamos, dogmáticamente un conocimiento, sino que el conocimiento se va construyendo sobre la base de un diálogo donde uno de los personajes, que no es de Sócrates, es llevado un poco como de la mano hasta que él llega a las conclusiones de lo verdadero, ¿verdad? Descartes tiene ese estilo, ¿verdad? Como que lo va guiando a uno por sus razonamientos hasta que uno llega al punto final, pero lo que quiere evitar es evitar justamente empezar con una afirmación dogmática, ¿verdad? O una afirmación de un conocimiento predeterminado. A partir de aquí se va a desarrollar una de las cosas que más características de Descartes, que es lo que se llama la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica? Ese es el método de Descartes, ¿verdad? El camino es un sistema de duda metódica, ¿verdad? O él también dice de duda hiperbólica.
Es decir, es una duda exagerada, ¿verdad? Ahí en el libro dice que él sabe que es una duda hiperbólica, que nadie normalmente, bueno, solo Wendy por su testimonio más reciente, ¿verdad? Nadie normalmente se pone en tela de juicio ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, nadie se levanta un día y dice, ¿será que todo esto es verdad o esto es un sueño que me estoy imaginando desde hace 25 años y en realidad no, nada de esto es mi vida real, ¿verdad? Es decir, la gente no hace eso, ¿verdad? Pero es un ejercicio, es un método, es un camino para poder a partir de esa duda hiperbólica, ¿verdad? Esa duda metódica, llegar a los fundamentos de algo. Y qué bueno que como criterio es un criterio interesante para la investigación, que es, solo voy a afirmar aquello de lo cual no tengo dudas, ¿verdad? De aquello que puedo percibir como una idea clara y distinta, ¿verdad? Y si no, no lo puedo afirmar, ¿verdad? Solo voy a afirmar aquello de lo cual tengo ideas claras y distintas. Entonces este es el camino que él sigue, la duda metódica, duda hiperbólica. Y esta duda es justamente dejar toda creencia, abandonar toda creencia de cuya verdad se puede dudar, ya sea parcialmente o totalmente. Entonces, esta es la duda metódica. Voy a abandonar toda creencia de la cual pueda dudar, así sea parcialmente, ¿verdad? Para encontrar un fundamento o un principio del cual no pueda dudar y a partir de ahí construir un conocimiento, ¿verdad? Es decir, lo que él quiere es fundamentar el conocimiento, darle fundamento al conocimiento, usando la versión más escéptica posible, ¿verdad? Es decir, llevando el escepticismo hasta sus últimas consecuencias. Que esto también es muy interesante como forma de razonar, como forma de pensar un problema, que por ahí a ustedes les puede también servir en sus investigaciones, ¿verdad? Porque Descartes hace esto que se hace mucho en filosofía, que es, vamos a polemizar no tanto contra esta tendencia escéptica o esto que está diciendo este señor, sino con lo que significa eso en última consecuencia. O sea, ¿cuáles son las últimas consecuencias que implica eso que usted está afirmando? ¿Verdad? No es que voy a polemizar contra algo que Jimena está diciendo en este momento, sino que voy a polemizar contra las consecuencias últimas de lo que Jimena está diciendo. Bueno, ese tipo de exageración le ayuda a uno a clarificar los problemas que quiere tratar. Entonces él decide, para combatir el escepticismo, ser el más escéptico de los escépticos y decir, bueno, vamos a construir un conocimiento desde una posición donde vamos a llevar el escepticismo a sus últimas consecuencias, a una especie de duda hiperbólica que solo puede tener sentido como herramienta filosófica porque nadie se levanta en sano juicio preguntando qué pasa si hay un demonio maligno que me ha engañado toda mi vida, ¿verdad? Sino que es una herramienta filosófica, es un ejercicio filosófico para llevar hasta las últimas consecuencias el escepticismo. Descartes se enfrasca en exactamente la misma pregunta que yo les hice ahora más temprano, que es cómo sabemos, de hecho es literal del libro, cómo sabemos que esto no es un sueño. ¿Cómo sabemos que todo lo que está pasando no es un sueño? Ya él había descartado, eso también creo que fue Wendy la que lo dijo. Los sentidos no son criterio para saber si existimos o no. Pues los sentidos nos engañan por la imaginación.
Y él se va a preguntar, bueno, inclusive en los sueños, no tenemos indicios claros en un sueño de qué cosa es parte del sueño y qué cosa es parte de la realidad. Pero uno podría decir, independientemente de si uno está soñando o está despierto, hay cosas que siempre son verdaderas, ¿verdad? Que es como, y como los axiomas matemáticos, por ejemplo, eso parece ser una cosa que siempre es verdadera. Pero él todavía da un paso más, da una exageración más, ¿verdad? Que es esta idea del demonio maligno, ¿verdad? Que es, bueno, que es como una idea como en 6 pasos, ¿verdad? Que es, bueno, vamos a llevar esto hasta el final. Digamos que hay un demonio maligno que nos hace creer cosas falsas. Dice un demonio maligno que nos engaña siempre, ¿verdad? Que las cosas que parece que son, no son en realidad, pero siempre nos está engañando. Y por lo tanto, si eso es así, no puedo, no hay nada de lo que pueda estar seguro. Pero cuando digo soy, por lo tanto existo, ahí no me puedo estar equivocando. No me puedo estar equivocando. ¿Por qué no me puedo estar equivocando cuando digo soy, por lo tanto existo? Porque un demonio maligno solo podría hacerme creer que me está engañando si realmente existo. Si no, no me podría engañar. Para que un demonio intente engañarme, tengo que existir. Por lo tanto, cuando digo soy, existo, pienso, luego existo, esa es la garantía de que existo. Si logro decir, claro, estoy pensando, esa es la garantía de que estoy existiendo, ¿verdad? Y este es solo puedo ser engañado. Si existo, por lo tanto, soy, por lo tanto existo, o en otra versión similar, pienso, que es más famosa, luego existo. Hay un problema ahí. La más famosa es esa, pienso, luego existe. Y uno siempre que habla de Descartes lo dicen así, pero él luego se da cuenta que hay un problema con esa afirmación que es que parece como causa y consecuencia, ¿verdad? Como pienso y por consecuencia existe, ¿verdad? Y él dice que no es así, que eso es un conocimiento inmediato. Lo dice en las meditaciones metafísicas. Es decir, no es como que pasa una cosa primero y la otra después, sino que no es como causa y efecto, no es como yo tiro el teléfono contra la pantalla y la pantalla se rompe, ¿verdad? Eso sería una relación causa y efecto, sino que es una relación simultánea, ¿verdad? Pienso y en el mismo momento me doy cuenta que existe, ¿verdad? Es una intuición inmediata, ¿verdad? No es una causa. Por eso es que a Descartes no le gusta tanto esa formulación, pienso, luego existo, que es la que se volvió más famosa, sino soy, existe, que es la que es menos famosa, que es la que usan en la meditación metafísica, y que es la más precisa, porque lo que quiere decir es que es simultáneo, no es causa y consecuencia. Entonces, refutado el demonio maligno, que es la forma más extrema de escepticismo, ¿verdad? Llega la primera certeza, lo que se llama la primera certeza. La primera certeza es justamente esa, soy, existo.
el yo cuando piensa su existencia sabe que es verdad. Entonces aquí aparece el yo. Y esto es muy importante porque esta es la primera subjetividad que se afirma en el mundo. El yo que piensa y sabe que existe y sabe que es verdad. Y es una verdad que es instantánea, es una intuición directa, no es una causa, ¿verdad? Sino que es un conocimiento directo. Y esta primera certeza es un primer punto de apoyo, ¿verdad? Es decir, si pienso, sé que soy un ser, por lo tanto, soy también un ser pensante, y eso lo puedo decir de todos los que piensan. Si hay alguien que piensa, también es un ser, ¿verdad? Y a partir de ahí van a aparecer otra cosa que es, ya tenemos varias cosas aquí de Descartes que son importantes, ¿verdad? La duda metódica. ¿Verdad? El pienso, luego existo, la primera certeza. El ego, el yo, como primera forma de la subjetividad, lo que se afirma primero es el yo, ¿verdad? Yo pienso. Y luego va a aparecer entonces esta idea de ser y ser pensante, ¿verdad? Como pienso, sé que soy un ser, por lo tanto soy un ser pensante. Y aquí es donde Descartes se empieza a hacer como rollo, que es, bueno, ¿y cuál es la relación entre una cosa y la otra? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación entre el ser y el pensar? Y esta es una de las partes que está más criticada de Descartes. Pero todo el mundo le reconoce que hay un esfuerzo que lo hace como el origen de la filosofía moderna. ¿Por qué hay una discusión aquí sobre este ser y el pensar? Porque él va a decir que en realidad hay dos sustancias, que el mundo está hecho de dos sustancias. Que sustancia uno siempre le suena como a caldo de pollo cuando oye la palabra sustancia, pero en filosofía sustancia quiere decir como dos esencias, digamos, dos cosas que son lo fundamental, ¿verdad? Y ¿cuáles son esas dos sustancias fundamentales? Uno, que le va a decir en latín la res extensa, que traducido literalmente es la cosa extensa, que nosotros le diremos el cuerpo. Los seres humanos somos, perdón, los seres humanos somos una res extensa, una cosa extensa, un cuerpo, ¿verdad? Y también somos otra sustancia que le dice res cogitans, ¿verdad? Es una cosa que piensa. Que nosotros no le decimos cosa que piensa, sino que le decimos mente. Cuerpo y mente. Que en Descartes, y esta es una de las cosas que más se le ha criticado, cuerpo y mente son dos sustancias y son dos sustancias separadas. De aquí viene eso que le hemos llamado el dualismo cartesiano. Que es muy popular hasta nuestros días. Y bueno, y eso es un debate filosófico, del que luego en algún momento les preguntaré a ustedes, que es si cuerpo y mente son cosas distintas o si son lo mismo. Si son lo mismo, ¿por qué tenemos la palabra cuerpo y la palabra mente? Pero digamos, en Descartes él llega a esa conclusión, que cuerpo y mente son dos cosas distintas y separadas y son dos sustancias distintas. Siempre tiene un rollo que es por qué son distintas y luego tiene otro rollo que es cómo interactúan, ¿verdad? Que ahí
digamos, el Descartes patina más. Pero, digamos, hasta aquí se le reconoce, digamos, el rigor con el que ha pensado el problema, ¿verdad? Sobre todo porque va a inaugurar este dato en la historia de la filosofía, que es el ego, el yo pienso. El yo pienso como que, como una garantía de todo. ¿Verdad? Como soporte de todo conocimiento. Así, para él ha logrado que la filosofía llegue o conquiste el rigor de las matemáticas. Pero sin recurrir a argumentos dogmáticos. Podríamos decir que de Descartes vamos a reconocerle siempre en la historia de la filosofía, aunque uno ya no, pues, mucha gente ya no esté de acuerdo con él, o lo haya criticado, o lo haya dicho que no está bien el enfoque con el que trata el problema, pero todo el mundo está de acuerdo con que, bueno, no todo el mundo, pero una inmensa mayoría de personas, o de especialistas más que de personas, bueno, los especialistas también son personas, de personas especializadas en la historia de la filosofía, que con Descartes nace la filosofía moderna y tiene que ver uno con el rigor del pensamiento, es decir, con un método riguroso con el cual él intenta resolver los problemas, que es el de la duda hiperbólica, ¿verdad? Que es una forma muy rigurosa de llegar hasta el final en lo que él quiere hacer, ¿verdad? Y en la negativa de depender de la autoridad. Porque, y esta es la diferencia con las tradiciones anteriores a él, porque ¿cómo se llama la forma de pensamiento anterior a las formas modernas? Se les llama escolásticas, las formas escolásticas. Y las formas escolásticas, sobre todo, no tienen un razonamiento tan pensado en el método y en el rigor del método y en el rigor del pensamiento, sino que la fuente es la autoridad de las citas. Es decir, un autor escolástico que ustedes creo que nunca lo han leído, nunca o sea, en los cursos de filo que tienen que llevar conmigo, yo nunca los pongo a leer escolásticos, pero son como Santo Tomás de Aquino y Pedro Damiano, digamos, como los filósofos antes de la modernidad, que cuando querían resolver, bueno, ustedes lo van a ver en la peli, no se los adelanto, porque por ejemplo, la peli lo van a ver ahí, van a ver un debate escolástico, y van a ver razonamientos escolásticos ahí, tienen que verlo. Porque, por ejemplo, ahí quieren hacer un debate, hay un problema que quieren resolver, que es si el manto de Cristo tenía bolsillos o no. Ese es el problema que quieren resolver. Quieren saber si el manto de Cristo tenía bolsillos o no. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Verdad? Y van a ver la forma escolástica de resolver el problema y luego van a ver una forma moderna de resolver otro problema, que es el problema de un crimen que ocurre en la abadía, ¿verdad? Ahí la peli en eso está muy, muy bien pensada, ¿verdad? Y bueno, eso sería la clase sobre Descartes. Hoy terminamos más temprano de lo que creía que íbamos a terminar, pero como les dije, parece que ya traían preparado las respuestas. Entonces, eso.
No sé si alguien tiene una duda sobre la lectura en especial o algo. ¿No? Si no, entonces hasta aquí queda la clase hoy. Y nos vemos el otro jueves. ¿Sí, verdad? Hoy es jueves. Sí, Entonces, sí, profe. nos vemos el otro jueves entonces. Voy a parar de